Hola, pues bienvenidos a otro capítulo de Cuerpos Creadores. Hoy tenemos un invitado especial, Manolo, es un artista mexicano, americano. No sé muy bien cómo presentarte, si quieres como pintor, si quieres como Pues como escultor, pintor, escritor, poeta, un poquito de todo, sí. abogado, Sí, sí, sí. ¿cómo te presentamos por acá? Pues, a ver, si quieres, yo doy un poquito. Claro. Soy Manolo Murillo, pero todo mi trabajo creativo lo hago nada más firmo con una M y un punto. Y pues hago un poco de todo. Soy escritor, soy poeta, soy pintor. Bueno, principalmente esos tres son los ejes artísticos que sigo. Aunque también soy abogado y tengo una maestría en Derecho de Entretenimiento, que ahorita, pues de cierto modo, estoy volviendo a utilizar, no nada más como artista, pero como para poder ayudar a otros artistas, que está muy interesante. Y pues sí, es un poco a lo que me he dedicado pues, ya ahorita, ya casi 10 11 años de mi vida, al tema creativo. Y pues creo que, creo que esa es una buena presentación. Sí, es un Eh, buen resumen. es un buen resumen porque si no me puedo explayar y ahí sí no vamos a acabar nunca. Pero sí, principalmente eso es a lo que me dedico y es un poco lo que hago. Vale, pues te late si comenzamos con unas preguntitas de warm-up. Sí, Esto pues adelante. es lo que se te venga así, sin pensarlo mucho, ni nada, sin elaborar. Ok. Bueno, pues la primera pregunta es, desde tu cosmovisión o desde tu punto de vista, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? A mí lo que me, o sea, así de inicio te puedo decir que es que nuestro corazón palpita, pero eso es a lo mejor verme a grandes rasgos muy físicos. Para mí la humanidad, o sea, no siento que somos humanos por el simple hecho de ser humanos, sino que la humanidad recae mucho más en una serie de principios, tanto morales, éticos, y que nos atan mucho más a lo que es realmente pues, ser una parte de un todo, ser parte de una conciencia colectiva. Eh, Porque yo puedo decir que he conocido a muchas personas que no son humanas y muchos, y, o sea, pero al mismo tiempo veo a mi perro y es más humano que muchas de las personas que conozco. Entonces, siento que sí, todos somos personas y todos tenemos derechos y todos tenemos valor por el simple hecho de existir, pero para mí la humanidad es algo que no nada más somos por el simple hecho de ser, es algo que nos ganamos porque estamos dispuestos a luchar por ello. Eh, Porque no, o sea, no puedes ser humano si no tienes una responsabilidad. No puedes ser humano si no tienes obligaciones. No puedes ser humano si no eres ético y moral en tu actuación y en cómo tratas a los demás seres humanos. Entonces, para mí, siento que a lo mejor el planteamiento de la pregunta, o sea, no necesariamente lo estoy contestando de esa manera, porque sí, sí respeto a todas las personas por el simple hecho que están vivas, pero para mí la humanidad trasciende un poquito la gramática que se usa Ya, en la palabra. Sí, porque ya. humanidad decimos todos somos humanos, sí, pero no realmente. Ok, ok, Para mí es un poco eso, tiene que ver con muchos principios, más que nada una serie de principios que tenemos que estar dispuestos a seguir. ok, ok. A ver, la siguiente es pasado o futuro. ¿Cuál visitas más? Puedo decir que históricamente el pasado, honestamente, históricamente en mi vida, hoy en día veo más hacia el futuro. Creo que finalmente logré, o sea, y no voy a decir que más al futuro, honestamente ahorita yo creo que es el momento de mi vida que más presente he sido, que más estoy viviendo el hoy. Eh, Porque me di cuenta que sentía pues mucho, o sea, las emociones que me hacía sentir el pasado no eran necesariamente positivas, muchas veces había Ya. arrepentimientos, había tristezas, había... Y cuando veo el futuro nada más siento ansiedad. Entonces, o sea, claro, ya de una manera positiva, Ni pero este sí ni el otro, ¿no? te empieza a entrar
como el bichito de qué va a pasar, qué puedo controlar, o quiero que sean así las cosas. Y pues, o sea, finalmente entendí algo que pues tú y yo, Majo, hemos platicado durante muchos años, que es el vivir en el presente y dejarte un poco de preocupar por el futuro o el pasado. Y de hecho, llevaba sin trabajar, sin pintar desde hace un rato y últimamente que he estado mucho más en el presente, pues estoy trabajando otra vez, estoy fluyendo desde lo que está ahorita en mi vida, está emanando más desde ahí y no tanto desde el futurear o esperar o el pintar con una expectativa. Estoy pintando por el simple hecho de trabajar y de sentirme bien conmigo mismo, en el hoy. Si algo pasa mañana con esto, pues qué chingón, pero si no, ¿cuál Sí, es el tema? sí. Y la presencia, todo un tema la presencia. Pero fíjate que, Sí, poniendo un paréntesis, en, en, en las entrevistas sí ha surgido mucho eso. Y la verdad es que me da mucha paz. O sea, me da paz como, o sea, como humanos, escucharnos de que, güey, la verdad, ni pasado ni futuro. O sea, quiero estar aquí, decido estar aquí, encuentro la riqueza del presente y ya no me estoy, o estoy tratando de no fugarme tanto, ¿no? Eso me he claro. dado cuenta también. Y, y sí, ¿no? Necesario. A ver, la que sigue. ¿Cuál frase resuena más contigo? ¿Qué frase dices, puta, esta me la tengo aquí como súper Hay una frase de súper Charles guardada y Bukowski, aprendida? para mí hay una frase de Charles Bukowski que es, o sea, me la sé en inglés, ahorita si quieres medio la voy a decir, pero es, A ver, échala. if you're gonna go, go all the way, que es la apertura de su poema Roll the Dice, que un poco, o sea, si vas a hacer algo, hazlo hasta el final, o sea, y, y la idea de ese poema de Bukowski significa que en esta vida tenemos que estar dispuestos, si vamos a hacer algo es sacrificar todo y hacer todo lo que tenemos que hacer por llegar a lo que queremos llegar. O sea, y como dices, esto puede significar perder muchas cosas, desde familiares, parejas, amigos, dice, perder hasta la sanidad mental, o sea, tienes que estar dispuesto a sacrificar por alcanzar lo que quieres. O sea, el sacrificio que te le toca a cada quien es completamente relativo y es completamente cada persona, pero para mí esa yo creo que es una de las frases que más guían lo que podrías llamar la estrella norte en mi vida. Y claro, va a haber cambios, y va a haber desviaciones, y va a haber mil cosas, pero si vas a hacer algo, hazlo con todo lo que eres al final del día. O sea, y estate dispuesto a lo que eso signifique. Porque si no, ¿para qué empezaste? Claro, sí. A ver, siguiente. ¿En qué crees? ¿En qué creo en qué sentido? ¿En qué crees? ¿Cómo se construye esta visión de mundo que tienes? Puede ser desde lo espiritual, puede ser desde creo en mí, puede ser creo en A ver, un árbol. pues lo podrías llamar espiritual, que siento que hoy la palabra espiritualidad engloba una sarta de mamadas que no puedo decir que todo es espiritualidad. Sí, sí. Eh, Igual que el mindfulness y la meditación. A ver, la mitad de la gente siento que no sabe de lo que está hablando, pero, y esto viene de prácticas mías, pero en lo que yo realmente creo es, o sea, un poco en lo que más creo sí es en la espiritualidad, pero desde una visión muy taoísta. Ya. Un poco pues, de muchos de los principios de los que habla el Tao Te Ching, muchos de los principios también confusionistas, eh, pero porque realmente no te puedo decir que nada más creo o sea, sí creo que hay un ser superior, sí creo que hay algo que nos rige, sí creo en que hay una energía que nos conecta a todo el mundo, sí creo en, en que todos somos parte del todo, pero realmente, o sea, si yo puedo decir en qué creo en que todo, o sea, en eso, que todos somos parte del todo, todos somos creadores, todos somos, o sea, usando a lo mejor un poco lo que sean términos católicos, o sea, todos somos partes de Dios, por así decirlo, y Dios es parte de nosotros. Y por lo tanto somos seres creadores, seres que justamente el arte es una necesidad que tenemos.
pero más que nada creo en, honestamente, lo que se me viene más a la cabeza ahorita que estaba pensando y hasta como que me agarró un poco en curva, fue Mm, creo en la bondad de lo que podemos ser ya, y lo positivo de lo que podemos ser. ok. A ver, la siguiente. ¿Qué es lo más hermoso para ti que existe en lo cotidiano? A la madre, eso sí está compleja. O sea, Honesta, pero cotidiano, cotidiano, así, puta, sacar a yo en las mañanas. O sea, el, el, algo que el, digas, puta. el amor, el hacerlo todo con amor, porque lo cotidiano es, o sea, por más cotidiano que sea, si lo hacemos con amor y presencia, todo es precioso, todo es hermoso, no tiene, o sea, nada es, o sea, negativo. Claramente no te voy a decir que todo lo hago con amor. Si mi perro se hace en la casa, pues claramente me enojo, y limpiar eso, pues no lo hago con amor ni con gusto, pero pues lo tengo que hacer. Eh, pero sí, yo creo que eso es lo, o sea, lo mejor de lo cotidiano, hacerlo con presencia y amor, porque así todo se vuelve hermoso, todo se vuelve parte de algo que todo puede ser hasta meditativo, por así decirlo. A ver, y un buen consejo que te han dado. Que la autenticidad es lo más importante que puedes hacer en esta vida. O sea, sé tú mismo y que le caigas bien a quien le caigas bien, y porque pues así vas a conocer y vas a estar realmente rodeado de la gente que realmente importa. Venga, pues ya calentamos un poquito el motor. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito, pues, entre varias cosas, pero obviamente lo central es tu obra y tu proceso creativo. Entonces, lo primerito que a mí me gustaría saber es si en algún momento de tu vida, ahorita nos contabas que tienes 10 11 años ya dedicándote pues full, ¿no? Al arte y a la parte creativa, en algún momento, que puede ser tanto en esos 10 años o antes, o no lo sé, niñez incluso, pero tuviste un momento en donde fue, me quiero dedicar a esto. O sea, fue como un aha moment en donde todo cae y dices, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. En el tema de la escritura, sí hay un momento muy que me acuerdo muy cañón, que fue cuando en algún momento estaba estudiando en Estados Unidos, y uno de los profesores que tuve, o sea, me subieron como, pues, llevo hablando inglés prácticamente desde que soy muy chico, me subieron otra clase de inglés, pero era prácticamente literatura y poesía inglesa, Ya. que pues yo llegué y dije que no conocía nada, y parte de la clase era escribir poesía. Y yo creo que es la primera vez que realmente dije, esto es algo para lo que realmente soy bueno. Como que fue la primera vez que realmente me sentí, encontré algo que automáticamente sentí, esto es algo que tengo que hacer en mi vida. Ya. Y porque de hecho escribí un poema que hasta la fecha no he vuelto a encontrar, se perdió en alguna laptop vieja y en algún disco duro, pero hasta la fecha me acuerdo de ese poema, y yo creo que ahí fue donde dije, ok, y es un poema muy fuerte que hasta pues, hablaba de unos temas que en ese momento yo no entendía bien, y ahí fue donde dije, ok, esto es algo que tengo que hacer, y de ahí me surgió la necesidad, porque se volvió una necesidad de seguirlo Okay. haciendo a través de los años. Y el tema más, y bueno, eso me llevó también a empezar a escribir otro tipo de textos, historias cortas, empezar a trabajar ya más en novelismo, eh, pero lo que es, o sea, en la escritura a mí lo que más me gusta es la poesía, honestamente. Y el tema del arte plástico, bueno, mi mamá era pintora, entonces de chiquito como que crecí con eso, pero como que nunca me llamó la atención, no te voy a mentir. Ya. Eh, de ahí con el paso de los años, en algún momento como una práctica meditativa, empecé a pintar modelos de plástico y de diferentes materiales, y como que poco a poco me empezó a surgir un poco la curiosidad, pero esto es una historia un poco que de hecho no sé por qué hoy salió en otra A ver. conversación y como que me cayó el 20. Un día estando todavía viviendo en Los Ángeles, estaba en casa de un amigo,
y tenían una plumita de marihuana, según yo. Y Ujú. me la dieron y resultó que no era marihuana, resultó que era DMT. Entonces yo de Ándale. repente pasé de a empezar a ver fractales en los lugares y en las caras de las personas y al otro día literal fui a comprar mi primer lienzo. Como que algo me dijo en ese Mm. momento, güey, tú viste algo, ahora exprésalo. Entonces, de que me canastearon, por así decirlo, salió toda una carrera pues, que realmente la llevo Actual. haciendo ya, sí, como muy profesionalmente ya como 5 o 6 años. Esto fue hace como 7, 8. Ahí empecé a explorar un poco por ahí. Ya. Oye, pero ahorita, o sea, como lo platicas, entonces digamos como lo primero que te jaló hacia este mundo creativo pudo haber sido entonces la escritura y en particular Sí, la sí, sí. poesía. Ese fue el Particular primer la amor. poesía. Sí, Oye, y sí. ahorita, digo, vamos a hablar un poco más, pero ahorita ya que lo tocas tú, ahorita yo como que te tengo más en esta imagen de pintura, pero Claro. sigues escribiendo poesía, o sea, Sí, actualmente, sí, a sí, septiembre de 2025, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, ya no. Durante mucho tiempo escribí. eh, Cuando empecé escribí poemas un poquito más serios, pero en ese entonces pues, tenía 14 años, no entendía la mitad de las cosas que estaba escribiendo porque no eran vivencias, eran más visualizaciones de cosas o como absorción de experiencias ajenas. Eh, entonces empecé, o sea, después me fui mucho, que claramente pues, como art creativo y demás chico, escribía con mucha poesía romántica y con más cosas así. Pero ahorita lo que estoy escribiendo son poemas como más, lo que podría llamar poesía más seria. O sea, Ok. un poco enfocándome más en tipo cosas de tipo lo que escribió un Bukowski, tipo lo que escribía un José Luis Sabines, que no todo es bonito y perfecto, también hay crítica social, también hay Ya. crítica personal, también hay análisis de lo que está pasando alrededor de nosotros como, como comunidad de espíritus humanos, todos habitando la misma tierra. Entonces, mucho de lo que escribo ahorita no es algo que necesariamente ya enseño, publico, y si lo hago, lo quiero hacer de una manera más seria que subir un textito a Instagram. Eh, Entonces sí, sí lo sigo haciendo y lo sigo haciendo muy activamente. Ahorita estoy trabajando como en 4 o 5 poemas, que también es otra cosa. Antes yo escribí un poema y decía, ya está acabado, y lo había escrito en hora y media. Ahorita no, ahorita le doy el tiempo, o sea, es algo que estoy traduciendo del arte plástico a justamente eso que es, no, no está acabado. Le tienes que dar la vuelta 5, 6, 7, 8 veces y del detalle y lo que falta y hasta que realmente llegas a la versión más terminada del poema. Porque pues puedes decir que nunca se acaba la creatividad, pero llego a ese punto que digo, ok, esto ya es algo que yo acepto como terminado y que mi instinto también me dice, ya acabó. Porque cuando le tratas de hacer más cosas es cuando honestamente la cagas. Sí. Es algo que he hablado hasta con otros artistas en Como el que pasado. dudas. Sí, cuando empiezas tú puta, creo que ya lo acabé, creo que ya lo acabé, y tratas de hacer una mamada, es cuando el cuadro le vamos a chingar a su madre o el poema. Bueno, un poema pues pones delete en el teclado y no hubo tema, control Z y ya se borró. En un cuadro no, en un cuadro no. Entonces, pues te empiezas a volver más, o sea, la perfección no existe en el arte, no existe en la escritura, no existe todo, pero sí existe la perfección para el momento. Lo que es perfecto para que ya esté terminada la pieza o el poema o entonces también por eso ya no publico tanto porque realmente les dedico el tiempo que les tengo que dedicar. Muchas son también opiniones momentáneas y me he dado cuenta que una opinión momentánea no necesariamente es algo que quieres decir a futuro. Entonces Ya. lo sientes en ese momento, pero es un impulso. Entonces siento que puedo trabajarlos más y puedo dejarlos mucho más concretos y realmente mucho más profesionales, porque también hay profesionalismo en dejar que el arte espere.
Mm, en ser paciente con el arte. ya. Me gusta y también me surge mucho esta pregunta. O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo puede llegar a empezar, más bien, para ti una pieza? O sea, ¿viene de una imagen, viene de una vivencia, viene de un recuerdo, o viene de ahorita, estoy hablando de quién sabe qué y como que pum, se me prende algo? Y también la otra pregunta es cuándo entonces tú decides si esto puede llegar a ser un poema, esto más bien me voy para la pintura, esto más bien me voy hacia la escultura, o esto más bien necesita otro soporte que no lo estoy encontrando en los que ya conozco. Perdóname, es que Yoyo se me está metiendo entre las piernas. Dame un segundo. Yoyo, espérate, Yoyo ahorita no. siempre está, Yoyo siempre Sí, Yoyo, tú participas. Ven, come. quiere pertenecer. Sí, aquí está, ya lo saqué. Bueno, para los que Eh, no saben, Yoyo es un perro. Yoyo es un pitbull, sí, ahorita se los enseño. Pero no, ahorita no puedes ir ahí, Yoyo, perdona. Ya cenaste, ya. Eh, pero hay un poco de todo, ¿eh? No te puedo decir. A ver, un cuadro que literal es un cuadro que acabé en 3 horas de trabajo, o sea, real, no fue 3 horas del momento, porque tienes que esperar que se sequen cosas, pero fue una imagen que se me vino a la cabeza así. Y Ya. desde que la vi, el cuadro estaba, ya no era más. Y en el momento que di la última marca, ya sabía que el cuadro estaba acabado. Ya eso era lo que tenía que ser y salió en friega. Otros son ideas momentáneas. Otro es hacer un trazo nada más y a ver qué sale de ahí. Ok. Los poemas sí empiezan mucho más con una intencionalidad, pero eso sí salen mucho más en el momento. En el momento estoy viendo algo, estoy en un lugar o estoy viendo una experiencia y en ese momento digo, esto lo tengo que escribir. Y muchas veces empezarlo a escribir es nada más poner un par en el celular, poner un par Ya. de frases y luego ya cuando llego o al otro día ya me siento en la computadora o en la libreta y me pongo a escribir con más concentración y ímpetu en escribir lo que estoy escribiendo. Te fuiste a agitar junto al cuadro, ándale. Pero no te puedo decir que hay una razón de donde sale la obra. O sea, te digo, los poemas empiezan como poemas y los cuadros empiezan como cuadros. Algunos pueden ser trabajados, algunas ideas las puedo trabajar concurrentemente en los dos rubros, eh, pero al final del día uno es más, o sea, también lo que hace es, uno te da a ti interpretar, el otro te está diciendo las Ya. cosas un poquito más claras. Entonces, es muy también el tipo de idea que se me está metiendo a la cabeza o no, es que no te puedo, o sea, me encantaría poderte decir, pero hasta lo estoy tratando de explicar y me cuesta trabajo. Porque Ya. hay cuadros que me vienen a la cabeza, pero como ráfaga, hay otros que empiezan y evolucionan y de lo que empezaron a lo que acabaron son dos cosas completamente diferentes. Otros es echar pintura y luego los dejo sentados. Tengo piezas que no toqué en 2 años antes de acabarlas. No sabía ni Ya. qué hacer con ellas. Y de repente un día era ya. Pero te digo, y hay otros que empiezan con una calma y van avanzando con calma. Eh, yo creo que no hay una manera. Creo que cada obra es individual. Cada obra es un ente por sí mismo. Y no los puedes comparar el uno y del otro. Creo que sí, cada uno cuando están acabados son una entidad individual, con su propia personalidad y su propia manera de expresarse y su propia manera de ser. Y Y como es a lo que... que Dime. no, te voy a decir, y como que también un poco cuando te permites que te hablen, pues te dicen cómo quieren ser vistos, ¿no? O sea, si quieren ser leídos, si quieren ser más plásticos. O sea, como que creo que también uno a veces se permite a eso, ¿no? A que más bien la pieza o el mensaje o lo que sea que quiere manifestarse te diga cómo, ¿no? Y tú Sí, nada más ahí
estás receptivo, y lo que decías también hace unos minutos, o sea, la parte intuitiva o la parte del instinto o la parte, como le queramos llamar, o sea, más cruda, más sensorial a veces, o muy elevada, como le queramos ver, es la que te dice, ¿no? La que te está guiando. El arte es eso, el arte me he dado cuenta que es meramente sensorial, es intuitivo completamente, o sea, últimamente he estado platicando mucho, me ha surgido mucho el tema con otros artistas, escritores y con gente en general, de cómo entre más pasión le tratas de meter al arte, más pasión le tratas de meter a tu obra, más te menos sale el trabajo. O sea, pero porque no le estás, o sea, en el momento que eres completamente pasional, no le estás haciendo caso a tu instinto. Le estás haciendo caso a una emoción que te está llevando hacia adelante. En el momento que más en paz estás, es cuando la mejor obra sale. Yeah. Y Sí. no voy a decir quién, porque no me acuerdo, pero había un escritor que justamente decía eso. El arte es un hábito, y en el momento que se vuelve un hábito, lo haces desde un momento, creo que era Stephen King, hablaba del novelismo. Y dice, en el momento que lo haces un hábito, empieza a surgir de una parte diferente de ti. Ya no lo estás haciendo desde el, tengo inspiración, vamos a crear. Si todos nos colgamos de eso, perdón, ningún artista va a hacer nada en su vida. No todo es inspiracional y pasional y tengo que hacerlo. No, los mejores trabajos surgen de disciplina y de empeño, de hacer. Siento, siento como que ahí se ve un poquito esto que no lo hemos mencionado y que ahorita convendría decirlo. O sea, tienes muchísima influencia de artes marciales en Sí. tu obra. Entonces, ¿crees que también por ahí viene? O sea, como esta energía también de, pues de lo que dices, de ser disciplinado, de, a ver, o sea, hay que también ya tener un ojo entrenado, o sea, pasa, ¿no? Paréntesis, pero yo creo que a lo mejor a ti te pasa similar. Por ejemplo, con un fotógrafo, o a veces hasta, yo no me considero fotógrafa, pero me gusta mucho hacerlo, y tú mismo estás por la calle o lo que sea, estás viendo una situación y el ojo se entrena a decir, eso es una foto. Pero es porque constantemente o tú estás consumiendo de tu propia obra o estás observando obras ajenas, lo que sea, como decida, o tu mismo ojo y tu cerebro y tu ser y todo ya tiene ese entrenamiento de lo que tú dices, de un hábito para decir, mira, este es un buen ejercicio y yo lo quiero tomar. O sea, ¿crees que viene de ahí también? O sea, Claro, el no, meter... claro, claro, claro. A ver, lo que es un poco, y nos para un poco el contexto, que soy artista marcial, llevo en artes marciales muchos años. Eh, y pues sí, claro, a ver, esto me lo dice siempre justo hablaste de fotografía, esto me lo dice siempre un amigo fotógrafo, que él es fotógrafo de arte, él toma fotografía artística, pero como él dice, yo la foto que tomo ahorita y cómo la sé dictar y cómo la sé trabajar, es porque llevo tomando fotos para print 15 años. Bien. Sé usar drones porque los tuve que aprender a usar para esto. Sé usar estas cámaras porque las tuve que aprender a usar para esto. Sé usar este lente porque, claro, a ver, el arte no nada más es... Hoy en día es uno de mis grandes conflictos con el arte moderno y la literatura y la escritura moderna. La literatura la hago a un lado, porque eso no, eso sí es un hábito que tienes que hacer y es perrísimo escribir un libro. Pero de hecho, eso y un guión son de los dos artes más difíciles de hacer. No hecho por mí, dicho por gente que lo ha hecho y que hace los otros también. Eh, pero, por ejemplo, a mí me pide alguien ahorita, quiero que me hagas un hiperrealismo en mi cara, pues no tengo la práctica, llevo años sin dibujar corpóreo, o sea, sin dibujar una cara, sin dibujar un cuerpo. Para poderlo hacer, dame 6 meses, un año, para que recupere la mano, porque no la tengo, no tengo el trazo. O sea, yo soy muy bueno en lo que llevo haciendo, que es mucho abstractismo geométrico. Sí. Pero para la técnica que yo hago, llevo pudiendo aprender a desarrollarla y hacerla bien, pues llevo 4 o 5 años experimentando con ella. Y hoy ya me sale un grado que me siento orgulloso de ella.
pero sí fue disciplina aprenderlo. O sea, hoy en día pues es muy fácil decir, soy gran pintor y subo todo lo que hago a Instagram, que yo empecé así, no te equivoques, pero hacía pura tontería, no hace investigación, no investigaba la interacción del material, no. Y sí, es una disciplina ser artista, porque aparte es una elección que haces todos los días, no es me levanto no tengo que estar en el trabajo a las 7 8 9 de la mañana y salgo a las 5 6 o 7 no, tú tienes que ponerte a trabajar. Y eso, más disciplina que eso no hay. Es más fácil ir al gimnasio o hacerte de comer que ponerte a trabajar muchas veces. Te Sí, distraes porque pues pasó la mosca. es que al final nadie te está correteando, o sea, nadie te está diciendo, oye, tienes que hacer tal, y creo que también ahí nos confundimos mucho con la disciplina y el sentir también que todo es o a fuerza o, o mejor lo que tú decías, ¿no? Mejor me espero a que venga una buena idea o mejor me espero a sentir que ya es el momento de sentarme a escribir o a bajar una idea o lo que sea. Y es como, pues no, porque nadie te va a estar fregando, porque nadie te va a estar diciendo de que, oye, ¿qué onda? ¿Cuántas horas llevas? ¿Por qué no te quedas tantito? Dale un poco más de atención a tal, oye, tal detalle. O sea, realmente el nosotros ser creadores, a veces siento que se confunde mucho con, pues con la suerte, entre suerte, entre que es orgánico, entre que no, porque el artista, pues lo que tenemos de la idea, ¿no? Como del genio, ¿no? Y necesita sus tiempos y habla otro lenguaje casi casi. Y yo creo que el creador más bien es el que está literal creando diario y no lo mismo a lo mejor, sino que se traduce en muchos ámbitos de su propia vida. O sea, que tampoco necesariamente es la pintura, ¿no? Sino que el ser creativo con resolver los problemas de mi día a día. O sea, ya de No, entrada, claro. eso creo que puede ayudar también mucho a una práctica artística. ¿Tú cómo lo ves? No, 100%. Y también yo creo que, o sea, muchas veces, o sea, apenas un gran amigo mío de México, desde que me mudé, o sea, como que tomé una foto que estaba trabajando y uno de mis amigos me pone, es la primera vez que te veo trabajar desde que te regresaste a vivir a México. Y le dije, a ver, güey, es que tienes que entender que no es así, porque trabajar también es investigar. Ser Claro. creativo también es investigar para lo que estás haciendo, es leer, hay muchos otros contextos que son parte también de estar creando. Porque un creativo, para crear y crear mejor, hay muchas otras cosas atrás. No nomás es la práctica, pero un buen artista tiene una justificación, tiene una filosofía, tiene academia atrás de él. Tienes que entender por qué lo que estás haciendo funciona o no funciona. No puedes decir, que es algo que yo siento que pasa mucho en el arte moderno, es que me salió, es Sí. que, ¿de qué se trata tu obra? No sé. No, pues entonces no eres artista. Puedes ser un gran pintor, puedes ser un gran escritor, pero no estás haciendo arte. El arte viene con, con contextualización filosófica, psicológica, sociológica, hay política, tiene que estar contextualizado en algo y tiene que hablar de algo. Entonces, eso es parte también de la disciplina artística, el constantemente estar refrescando tu cabeza en investigar, en leer, en estudiar, y no nada más, te vuelvo a lo mismo, la técnica, sino de lo que estás hablando, de por qué hablas lo que hablas y dónde estás representado tú en lo que estás diciendo, que es yo creo que lo más fundamental de todo, y eso me lo decía una curadora, si, ya varias veces en conversaciones con ella, nunca se te puede olvidar el meterte tú en tu trabajo, tú Claro. dónde estás, porque si no habla de algo tuyo, pues no es tuya la obra. Estás hablando de un tema que ni te pertenece. Entonces Sí. también tiene que ser desde el yo. Yo, a ver, si yo que soy artista marcial, yo lo que sé un poco, que por eso soy medio, o sea, veo la vida medio taoísticamente y la veo muy desde filosofía asiática, es porque eso soy yo y mi obra habla mucho de eso. Por eso uso ciertos colores, por eso uso muchas representaciones del yin yang, por eso
porque todo viene de algo que yo llevo años haciendo y que me representa a mí. Pero si yo empiezo a dibujar cruces y digo, es que el catolicismo, sí, pues yo ¿qué de catolicismo? ¿De dónde me estoy sacando eso? Sí. Que si alguien lo hace está perfecto, pero tiene que representarlo a él, no, o sea, no me representa a mí. Entonces es una de las partes fundamentales, y otra de las partes muy cabronas también que de la disciplina artística es el trabajo personal. Ya. El tú querer mejorar como ser humano. Ya. El tú estar dispuesto a hacer una labor porque ya no vivimos en la edad de Van Gogh, que era otro mundo, y Van Gogh pues claramente era un cuate súper atormentado, sí, un genio, pero atormentado. Pero hoy en día creo que esa es una de las labores también y de las disciplinas más importantes que tiene que tener un artista, el estar dispuesto a trabajar en él mismo. Oye, y eso justo como que regresando un poquito, o sea, las bases de tu obra, ¿cómo las conociste? O sea, ¿cómo dijiste, a ver, yo me voy a manifestar y me voy a expresar y las obras van a estar alrededor de estas que yo considero que es el core, ¿no? La base, yo siento que este es el eje central y va por aquí. O sea, ¿qué fue eso? ¿Fue una práctica? O sea, ¿ya tuviste la obra y dijiste esto va para acá? ¿O desde antes ya hay una intención a representar a lo mejor la disciplina de artes marciales? Sé que tienes que ver muchísimo también con la espiritualidad. O sea, ¿desde qué lugar encuentras esas bases? Ha habido una evolución. O sea, el arte es evolutivo porque evoluciona con el artista. Entonces ha habido una evolución. Cuando empecé mi obra original, o sea, mi obra principal, o sea, ¿cuál es la palabra que voy a usar? Mi obra con la que empecé era obra mucho más caótica, pero yo en ese momento estaba en un momento mucho más caótico en mi vida. Entonces toda la representación tenía que ver mucho más con ese caos y justamente hablaba mucho de principios jungianos, de evolución y de alquimia. Eh, y poco a poco, después de años de terapia y de buscar ayuda en otros lugares y de realmente hacer el trabajo por mejorar como ser humano, luego más las artes marciales, mi obra empezó a cambiar, de ser completamente caos y pintura aventada, se empezó a volver mucho más geométrica, mucho más controlada, pasé de estar pintando en unos lienzos que eran el doble de mi altura. Ahorita pues, pinto cuadros mucho más chicos, mucho más condensados, mucho más concentrados. Pero esos principios es porque eso es lo que me representa a mí ahorita. No sé dónde esté mañana. Y el arte en ese momento tiene que representar donde yo esté mañana. Por eso si analizas la trayectoria de muchos artistas, tú ves su obra 10 años antes, 10 años en la mitad y 10 años después, son trabajos completamente distintos. Sí, Porque sí, tiene sí. mucho que ver con dónde estás. Entonces, los principios de ahorita los he encontrado mucho por dónde estoy yo mentalmente ahorita en mi vida y lo que leo y lo que estudio ahorita en mi vida. En ese entonces era mucho más caos, veía la vida a lo mejor con menos agradecimiento y menos abundancia, la veía, o sea, había otro tema donde, o sea, en ese entonces fumaba marihuana todo el día, entonces mi cerebro también estaba en otro lugar. Ahorita pues ya drogas casi no me meto, sí tomo y lo que tú quieras, pero ya ando en otro canal mental, mi sueño es mucho mejor. Entonces tiene que representar, ahorita vivo una vida mucho más ordenada y disciplinada y mi obra representa eso y los principios de artes marciales pues es algo que me dio mucha disciplina y es mucho de la manera en la que yo veo la vida. O sea, un ejemplo, o sea, yo uso prácticamente tres colores ahorita en todo mi trabajo, que es amarillo, azul y rojo. Bueno, negro y blanco. El negro y blanco representan el yin yang, los otros tres representan cuerpo, mente y alma, que son lo que yo entreno, que son que es tai chi, qigong y kung fu. Uno es físico, uno es mental y el otro es espiritual. Entonces, pues, los colores también representan eso. La mente es parte del femenino, entonces el azul, que es también el frío dentro del, ay, ¿cuál es el yin? ¿Cuál es el yang? Me estoy haciendo bolas ahorita, pero no importa, porque es el negro. No, no. El blanco es el cuerpo, que es el rojo, que también es el calor.
y lo espiritual, que es el amarillo. Entonces, todo está fundamentado en algo. Cada cuadro dice cosas diferentes y está representado de maneras diferentes, pero todo eso, pero eso es algo que he encontrado a través de los años y de muchos años de trabajo y de muchos años de pintar, y todo está contextualizado dentro de la filosofía y la justificación que yo le doy a mi obra, dentro de mi statement artístico. Antes no era así. Cuando empecé no lo hice con esa justificación y me regañaba constantemente una curadora para una exposición diciéndome, güey, pero no estás diciendo nada, cabrón. Oye, y justo con eso, ¿no? Con el ejemplo también un poco de Van Gogh ahorita que decías, es como, o sea, ¿crees que el arte puede ser este lenguaje que a veces necesitamos? También hablabas tú de una necesidad para entender el mundo, o sea, para entendernos a nosotros mismos, para decir, puta, pues la verdad es que no sé ni qué hacer con esta emoción, también un poco ligado a lo que dices de crecimiento personal o de autoconocimiento, o ir a terapia, lo que sea, pero bueno, al menos yo puedo decir que sí lo es, ¿no? Pero tú como artista, ¿cómo vives eso? ¿Cómo vives el decir, pues a lo mejor y si es el lenguaje que me está permitiendo entender lo que no puedo nombrar, o también lo puedo llevar hacia mis prácticas de terapia, de crecimiento personal, y como que se van ahí mezclando y se van ligando, o una se contesta a la otra? ¿Cómo lo vives tú? O Mira, a lo yo mejor el sí. crecimiento, como tú dices, se plasma en tu obra, ¿no? Ah, no, a ver, el crecimiento, el arte refleja al artista y el artista refleja la obra, o sea, es una relación simbiótica, pero yo sí creo que el arte es una necesidad. De hecho, en un libro que estaba leyendo muy recientemente, es una novela de fantasía, pero de un escritor que yo creo que está conectado con cosas muy elevadas. Justamente lo que dice es, el arte es una de las mentiras más hermosas, pero que expresa las verdades más profundas. Y sí lo veo de esa manera. Yo sí siento que el arte es una necesidad humana, somos creadores por naturaleza. Yo creo que uno de los problemas más grandes que existe hoy en la humanidad, y con mucha gente que veo muy infeliz o que no veo, es porque no entienden que crear lo que sea, ¿eh? Te puedes crear un muñequito con palitos, tipo lo que hacíamos en la escuela, pero en el momento que lo acabas te da satisfacción, porque eso lo hiciste con las manos, lo hiciste tú, Claro. y estás desarrollando algo al final del día que es una expresión, te digo, de lo que tú eres, y eso siempre va a ser parte de ti. Por eso el arte, o sea, hay un dicho muy padre, que es que hay ciertos libros o ciertos cuadros que tienen una energía que tiene una energía que literal trasciende el tiempo y el espacio, porque es una relación meramente simbiótica con el creador en el momento que acabó esa pieza, que trasciende en tiempo, espacio, y por eso la gente se siente tan atraída a ellos. Y el humano necesita esa energía, necesita esa creación para, yo siento, conectar y groundearse hasta con el mundo en el que vivimos, que es tan acá, que ese tipo de cosas son las que nos bajan. Y al mismo tiempo, el arte es de lo más real y verídico que tenemos. Es porque no le tienes que dar explicación. Claro, para una exposición tiene que ser una obra académica. Sí, Pero si ya tú como para mañana el vas, sistema, ¿no? sí, pero si tú mañana vas a un museo, tú puedes decir, este cuadro me vuela la cabeza. A lo mejor al de junto no, pero eso te está conectando un momento y un lugar, y te está dando una emoción, y eso qué más bonito que eso te está conectando con el mundo, te está conectando con otra época, te está conectando con otra persona. Entonces yo siento que el arte es completamente una necesidad humana, y sin arte yo creo que sí nos volveríamos medio locos. Bueno, Ya lo creo que por estamos, eso pero estamos así, ¿no? sí, sí, por una falta de creatividad. Oye, y justo eso, o sea, ahorita que hablabas
de esto es, tú has experimentado, has sentido que mientras o estás escribiendo o estás pintando o estás activamente creando, sentido como hay otra cosa, algo que te habite y que digas, no sé, terminaste la pieza y digas, ay güey, o sea, ni me acuerdo a lo mejor que hice eso, ni sé de dónde viene, pero yo como que me dejé fluir y esto apareció. O sea, llámese Dios, llámese divinidad, llámese universo, no lo sé, como tú lo conozcas, pero has sentido eso, como que pasa a través de ti algo, o siempre tú. Un par de veces, no te voy a decir que estoy hasta tratando de pensarlo. Creo que llegar a eso es la epitomía de ser artista. En el momento que llegas ya a conectar ese nivel, ya estés porque ya estás eh, lo suficientemente preparado, no nada más como persona, sino como artista para poderlo hacer. Ya entras en un aspecto completamente elevado y trascendental. Creo que es algo que muchos artistas buscamos que en algún momento nos pase, porque ahí es donde el genio dentro del arte sí existe también. Yeah. O sea, son esos momentos de completa serenidad donde de repente te entra algo y es... He tenido acercamientos a, no te voy a mentir, por ejemplo, el cuadro que acabé apenas, que fue desde que me entró a la cabeza hasta que se acabó, todo fue, no tuve ni que pensarlo mucho, pero hasta me puse tan nervioso que no lo quería acabar. No quería hacer las Ándale. cosas que tenía que hacer porque... Pero no te voy a decir que fue completamente trascendental, pero yo creo que es de lo que más me... O sea, así viniéndome a la cabeza es donde más me ha acercado. Yo creo que en los últimos años tengo a lo mejor de toda mi obra, unas 4 o 5 piezas donde todo sí ha sido perfecto. Todo ha sido... Las veo, a lo mejor no a ese nivel que de repente hasta me salgo de mí, es una experiencia completamente cuasi meditativa, pero meditativa elevada. Me ha pasado más a lo mejor con un par de poemas, que sí de Ok. repente lo leo y digo, ay güey, ¿de dónde salió todo esto? Pero, pero sí, sí, yo creo que ese es donde todos queremos llegar. Ok. Oye, y te late, hacemos un pequeño Sí, claro. brexito y hacemos la última pregunta. Sí, Vale, ahorita regresamos. vale, adelante. Bueno, pues regresamos y nos quedamos en esta idea que también se me hace pues fundamental, o sea, bueno, cada quien tendrá una construcción de lo que es el arte, pero sin duda dijiste algo clave, al menos tú y yo estamos en lo mismo en eso, o sea, sí hay una parte que se toca de trascendental en algún momento, o sea, no estoy diciendo, como tú también, que en todas las obras, en todas las cosas que hagamos, estamos así, casi, casi tocando el cielo, ¿no? Pero sí, definitivamente hay momentos en donde dices esto, la verdad tiene potencial de tocar más, pues más fibras sensibles, como de intimidad incluso. Y yo creo que ahí el factor es cuando lo haces desde lo sincero, desde lo verdadero, o sea, como que tocas algo que es real. Y siento que eso ahorita, en los tiempos que vivimos, como que buscar lo real, pues es difícil. O sea, buscarlo y encontrarlo. Como que es difícil y pasa muchas veces que pues es simple y es tan simple, eso divino, que, pues, que nos hacemos a veces como muchas bolas para poder llegar a eso o acceder o como si tendríamos que yo no sé qué para tener contacto con Dios, con el universo, con lo que sea, ¿no? Y, y yo creo que esta última idea que dejas es muy buena en ese sentido, porque insisto, cada quien tendrá la idea que quiera, pero yo creo que para eso lo hacemos, ¿no? O sea, como para tocar algo que va más allá de nosotros mismos, algo que literalmente el arte lo permite, no sé qué otra cosa, no sé qué otro lenguaje lo pueda permitir más que este. Claro, el arte en todas sus versiones, o sea, la Sí, música, la sí, total. literatura, la filosofía. Sí. Yo creo que la única otra cosa que llega a tocar ese nivel es la filosofía.
pero lo que llamamos, hay un principio legal que habla del derecho positivo y el derecho natural, que yo también traduzco a la filosofía, y esto es algo que una vez un amigo filósofo me decía. Lo que hoy hacemos los filósofos es una discusión, no es filosofía. La filosofía es algo que es por el simple hecho de ser. Y yo creo que cuando la entiendes también es trascendental, pero yo creo que es el único otra rama que realmente trasciende a otro nivel. Pero es algo que es más entendimiento mental que una realmente vivencia. Pero sí, el arte definitivamente yo creo que es de las pocas cosas que sí nos puede hacer trascender. Y no trascender en nuestras carreras, porque mucha gente también, ¿por qué haces el arte? Si quieres ser, si quieres, o sea, Claro, si quieres ser famoso, vuélvete actor o músico. O sea, eso sí lo digo. Si quieres ser rico, ser artista, al menos que seas uno de millones, ese tampoco es el camino. El arte es un tema que haces justamente por un tema de la conexión que te da con algo más. Y por eso también habla mucho de lo que es hacerlo desde la pasión o hacerlo desde la paz. La paz, o sea, cuando tú meditas, estás buscando paz, no estás buscando pasión, no estás buscando salirte, no estás buscando... El arte es igual, entre más estás en paz, más puedes hacer piezas que vienen con un trasfondo y una conexión trascendental, porque estás conectando con algo que va más allá de ti. Vuelvo a lo mismo, claro. no generalizo, hay momentos para todo mundo y seguro hay artistas que a mí me refutarían esta idea y me dirían estás mal. Y no me pongo a discutir con esa gente porque para ellos estoy mal y para alguien siempre voy a estar mal. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea una generalización, es mínimo mi propia percepción. Claro. Oye, ¿y tienes algún ritual? O sea, algún ritual para antes de escribir, para antes de pintar. O sea, pones ahí como un mood o... Pues sí, o sea, algo que sea visible o incluso algo invisible, pero Para ¿hay algún escribir ritual? antes sí lo hacía, antes ponía Ok. música y era todo. Ahorita escribir es más que nada cuando lo empiezo a sentir, me siento y lo hago. Para pintar, antes como que sí tenía rituales más establecidos, eh, pero como ha evolucionado el estudio que tenía antes, ahorita como trabajo aquí en el nuevo espacio, es más que nada desde que empiezo a sacar los materiales, ya me empiezo a mentarme a qué materiales necesito y los agarro, ya me empiezo a mentalizar en ese como loop. Antes sí tenía un poco más de rituales, o sea, generalmente pintaba llegando entre artes marciales, entonces está como muy conectado. Sí, estoy trabajando, cuando estoy trabajando a lo mejor alguna exposición o algo así, sí tengo rituales más establecidos. Me levanto, me hago mi café, saco al perro, como que hago un par de cosas y de repente ya acabé cotiendo la cama y acabando ponte a trabajar. Ya. Pero ahí es porque tengo algo que entregar, tengo entregables, entonces pues es como ir a trabajar. Entonces pues haces tu ritual de la mañana, pero ahorita honestamente no, ahorita ya es más ponte a hacerlo, o sea, ya es más Ok. como Acción. antes a lo mejor más, pero era para entrar como al mood de hacerlo. Y creo que es parte también de lo que hablamos de la disciplina. Cuando empiezas a hacer algo, siempre tienes que... es un hábito. Para hacer un hábito tienes que empezar forjándolo. Ya que lo tienes, como que esos rituales ya no son ni necesarios para que conectes con eso. Bueno, para mí, mínimo así me ha funcionado a mí. Pero, Sí. pero sí, o sea, yo sé si hay muchos artistas que tienen rituales súper establecidos. Ok. Oye, y como última pregunta, y está chistoso porque la pregunta está formulada así, ¿no? Para quien sea el entrevistado, pero ahorita hablábamos también que antes de grabar y todo, o sea, tú tuviste una década entera viviendo fuera de México, viviste en Los Ángeles, y quién sabe, ¿no? ¿Cuál va a seguir la siguiente década? O sea, si vas a seguir viviendo ahí en Ciudad de México o qué va a pasar. Pero si pudieras hablar contigo mismo de hace 10 años, ¿no? El Manolo que apenas estaba llegando a Los Ángeles, como artista, ¿qué le dirías? ¿Y qué le dirías a Manolo de 10 años en adelante como artista?
El Manolo de hace 10 años, voy a decir una cosa que me dijo tanto mi mamá como uno de mis ex jefes del despacho de abogados. Mucho, yo siento, y antes voy a dar un pequeño preámbulo, la gran mayoría de los artistas dicen esto es lo que quiero hacer, o esto es lo que hago, o esto es lo que... Todos los artes están conectados, de cierta manera. Eh, y yo he llegado o sea, a encontrar los míos a través de experimentación. ¿A qué me refiero? Y esto es lo que justamente me dijeron, te digo, tanto mi madre como mi ex jefe. Prueba. Todo lo que te dé curiosidad, pruébalo, experimentalo, vívelo tantito. Eh, o sea, ahí por eso en algún momento hice stand-up comedy, en algún momento tomé clases de actuación, en algún momento hice A, B, C, D. Pero la única manera que puedes descubrir cuál es el arte que a cada quien le corresponde, porque yo, aunque podemos hacer todos, yo sí siento que hay unos que nos corresponden de regreso, así como nosotros los correspondemos, como una relación de pareja. Hay unos que te Sí. corresponden, así si así lo quieres ver, que, que cuando tú das, dan de regreso, y es un constante dar y recibir mutuo. Y hay artes que no te dan, no lo sientes, no, o sea, te puede divertir, porque unos son muy divertidos. O sea, a mí me gusta mucho tocar la guitarra, pero yo no siento esa reciprocidad con Claro. la guitarra que otras personas sienten. Eh, entonces, la única manera de descubrir, y le diría eso al Manolo de hace 10 años, que es lo mismo que me dijeron, y yo creo que son de las frases que más me han ayudado a ser quien soy ahorita, es experimenta. Pruébalos, todos, hazlos. Si no, no vas a saber qué es el arte. Y yo creo que ahí es donde mucho el arte moderno se ha perdido, porque la gente no los experimenta. Un día pintan un cuadrito y dicen, ay, pues estuvo divertido. O sea, no te estoy diciendo que seas, a lo mejor lo que quieres es tocar el piano. No pienses ser Mozart, pero disfruta tocar el piano. No, pues conócelo bien, ¿no? O Exacto, o sea, sea, mínimo aprende a tener una relación íntima con el instrumento, porque al final del día el arte es intimidad. Entonces, experimenta, es lo que le diría al Manolo de hace 10 años, que es lo justo que me dijeron, y gracias a esas palabras descubrí lo que ahora hago. ya. Y al Manolo de 10 años para adelante, futurista, ¿cómo lo ves? Pues a ver, mi proyección de vida, pues la tengo muy clara, pero sí lo único que le diría ahorita es, puta, no sé, está bien, esa sí está bien complicada, para que veas. Que te siga echando señales, ¿o qué? Pues que me siga un poco, que siga un poco jalando ese hilo rojo, si quieres, o sea, como que me siga jalando hacia donde tengo que estar. eh, y que, porque sí, ahorita que de cierto modo he permitido que fluya más la vida ha fluido más, han salido las cosas por sí solas, yo no estoy tanto forzando ya las cosas. Eh, entonces, o sea, más que nada le daría las gracias por haberme permitido hacer así de pendejo en algún momento de mi vida, porque sé que si ahorita, si hace 10 años pensaba que no mames, si estaba bien idiota, pues supongo que en 10 años me voy a ver igual. Entonces, más que nada, yo creo que le daría las gracias por permitirme ser quien era en este momento. Pero porque Ya. realmente no te sé decir, o sea, no es algo tan profesional, no es algo, es más bien darle, o sea, darle las gracias por haber permitido que exista esta versión de mí en este momento. Eso está muy lindo, sí. Oye, ¿y qué viene? ¿Hay exposiciones en México? Pues Todavía mira, no. ¿Dónde te podemos ver? ahorita no estoy, o sea, ahorita apliqué un par de residencias, apliqué un par de exposiciones, nada que esté cuadrado, honestamente. Eh, ahorita me estoy enfocando mucho en un nuevo proyecto que es mucho, es más que nada, te digo, temas legales, de relaciones públicas y partistas también, que para usar también mi experiencia como abogado, que siento que si no es un desperdicio también tenerla. Eh,
Pero pues sigo trabajando y sigo construyendo. Llevo muy poco tiempo de que regresé a México, no tengo ni el estudio bien puesto. Yo creo que hay pasos primero antes de otra vez empezarme a enfocar así de serio en mi obra. Y estoy trabajando, y estoy pintando, y estoy haciendo todo, pero pues también muy chistosamente la vida me está enseñando en muchos aspectos a contenerme más. Todo lo que estoy haciendo tiene que ser con mucho más contención, mucho más orden, mucho más pulcritud, mucho menos, o sea, pero eso también se está traduciendo en otras áreas de mi vida, entonces es un poco a lo que voy, el arte es una, es simbiótico con el artista, yo estoy Claro. viviendo una cosa en mi vida y se está expresando en la obra que estoy haciendo. O sea, ahorita realmente no sé qué venga, estoy muy abierto y estoy aplicando y estoy haciendo mi trabajo, pero no hay nada ahorita que esté cuadrado así. Yo llevo muy poco tiempo acá, no tengo ni Sí. todos mis materiales acá. Eh, Primero yo creo que tengo que tener eso bien armado antes de... Primero llegas bien. Exacto, o sea, no llevo ni 6 meses, entonces como que apenas estoy Claro. agarrándole la onda hasta la nueva casa, o sea, apenas por primera vez llegué y fue como la primera vez que dije, ok, estoy en mi casa. No, ya no fue como, ok, ¿dónde estoy? Sí. Entonces como que estoy, ahorita te digo, fluyendo un poco, no a la deriva, porque sí tengo el norte muy claro hacia dónde quiero ir y la dirección muy clara, pero sí estoy permitiendo que un poco el viento me lleve. Claro. Pues esa brujulita interna, ¿no? Exacto. Pero también estoy permitiendo un poco que haya deriva, o sea, que me vaya tantito a la deriva, o sea, estoy permitiendo que las cosas un poco se me empiecen a presentar enfrente. Hay una frase que apenas escuché que es, si ves el camino, entonces estás viviendo pésimo. Ya. Eh, que cuando mejor estás haciendo las cosas, no ves el siguiente escalón. Entonces, me lo tomé muy a pecho y un poco así lo estoy viendo. Y Pues es permitiendo que que si no, qué solitos, chiste. sí, que las cosas se vayan revelando en el momento que se tienen que revelar y con la perfección que lo tienen que hacer. Venga, pues, ¿con qué nos dejas entonces? Reflexión, una palabra, un algo, ¿con qué nos dejas? Pues un poco con la frase que ya había hecho Bukowski al principio, si, Okay. si, si algo vas a hacer en esta vida, hazlo con todo lo que eres y sin importar lo que signifique. Lo que pierdas, lo que dejes atrás, porque al final del día, si algo lo pierdes es porque nunca fue tuyo. Entonces, sí, hazlo a todo, o sea, desde ser auténtico contigo mismo y quien realmente eres, desde encontrar a la gente donde realmente te sientes tú y te sientes cómodo, hasta hacer hacer lo que, o sea, hacer dentro de la ética claramente, porque si no ya estamos jugando otra cosa, pero Sí, haz lo que sea necesario para alcanzar lo que quieres alcanzar en esta vida. Siempre pues pensando en el sí. prójimo, siempre pensando en quien está a tu alrededor, pero realmente si vas a hacer algo, hazlo con todo. Pues sí, también creo que vivimos tiempos en donde o sea, en donde tomar una postura como que no nos damos tanta chance, ¿no? De De tener acuerdo. una postura y esto es y esto no va por acá, o sea, como que vivimos en tiempos ahí muy tibios, yo creo, ¿no? Esa es una gran Pero palabra. Sí, vivimos en, en la epitomía de la tibiedad, estoy de acuerdo. O sea, sí, todo un es poco. tibio. Las relaciones son tibias, los trabajos son tibios. No hay realmente pasión por nada. Todo es... No, pues cómo nos aproximamos a la vida. O sea, también de entrada yo creo, o sea, de mejor no tomo tal decisión porque no sé qué y a lo mejor o sí, pero no, pero, pero bueno, ese ya sería otro tema Es y otra tú y yo conversación, sí, sabemos sí, que nos podemos echar horas hablando también de eso. sí. No, pues muchas gracias, Manolo. No, ¿Quieres a ti, Majo, gracias por la invitación. dejar por ahí un Instagram, tu página web, no sé, o sea, cuál ponemos por acá?
que te puedan... Pues mi Instagram, mi página web, las dos son Manolo Murillo. O sea, Instagram es Manolo Murillo y página web es manolomurillo.com. Entonces está muy fácil, no hay tanto No hay tema. pierde. No hay pierde. Sí. Va. Bueno, pues te agradezco muchísimo que No, hayas a ti, estado Majo, por gracias, es un acá. placer. Te mando un abrazote y Igualmente, pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas así gracias. será. Gracias, bye, Majo. Bye.